Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas, como siempre de la mano de Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, siempre dispuesta a hablar de las cosas que nos importan, que es la historia esta diáspora tan increíble. Bueno, estamos hablando de una diáspora que ha tenido una importancia trascendental en el mundo actual judío. Todavía persiste el eco de esa diáspora. Estamos hablando de los judíos en el Imperio Zarista y esta va a ser la tercera entrega. Pero antes de empezar, vamos a recordarle a los oyentes la página Milim, de donde salen todas estas historias. Se escribe www.milimcultural.com.ar. Y si quieren, una vez al mes pueden recibir en su correo electrónico gratuitamente un boletín con historias de la historia judía, escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Ahora sí, Alicia, te dejo el micrófono para que sigas hablándonos de los judíos en el Imperio Zarista. Bueno, el otro día estaba mirando algunos textos de varios lugares, porque hay quien hace como es una historia controvertida, porque una cosa es dentro del zarismo, de la cual nosotros vamos a ocuparnos, otra es dentro de la Unión Soviética, que comienza con la revolución de 1918, y la otra es, creo que ahora le dicen la Federación Rusa. Y nosotros el otro día estuvimos hablando y contando un poco qué significó la existencia del judaísmo dentro del Imperio Ruso. En principio, lo que tenemos que saber, hay gente que lo ignora, pero no es que los judíos vivían en Rusia. Por eso hay todavía un montón de gente que dice somos judíos rusos. No. Era que los judíos estaban obligados a vivir en la zona de residencia, que abarcaba un gran territorio, porque ni los zares ni la iglesia rusa querían presencia judía en su territorio. Y también lo que venimos contando todo este tiempo es que primero Rusia fue, al modo del siglo XIX, anteriormente, una potencia que agrandó su territorio a través de lo que se llamaba en aquellos tiempos el colonialismo. Y después directamente por el imperialismo. Rusia se apropió de una inmensa porción de territorio a través de la conquista militar. Y entonces ese imperio ruso, notablemente enorme, que además en la actualidad también vuelve por sus fueros, contiene una población extremadamente heterogénea y distintos grupos étnicos. Y una de las cosas que empiezan a pasar, sobre todo en fines del siglo XVIII, es que Rusia, junto con Austria, esto lo conté la última vez que estuvimos charlando, y junto con Prusia se apodera de lo que era el reino de la Gran Polonia. Y la dividen. Polonia, que fue un enorme reino junto con el ducado de Lituania, desaparece prácticamente. Quedó muy poco de lo que había sido. Se la dividen entre estas tres grandes potencias. Y una gran porción de la población judía que vive en Polonia pasa a ser parte de los dominios súbditos, pasan a ser súbditos de la emperatriz Catalina. Y entonces lo que ellos arbitran es una zona de residencia muy grande, que va a abarcar lo que ahora son una cantidad numerosa de países, y otra cosa que después también van a hacer los rusos es apoderarse de lo que era el ducado de Lituania, donde también vivía una numerosa población judía. Y entonces, de aquí, que a partir de 1792, y hay épocas sucesivas, yo se los mando en el texto escrito, los judíos, sin comerla ni beberla, y sin desearlo, tampoco creo que esto haya estado en los cálculos de la zarina, pasan a ser la población judía más numerosa del mundo bajo el dominio de los zares. Entonces ellos rápidamente les restringen su
su existencia a esta zona de residencia que va a abarcar, bueno, Ucrania, un montón de países, que toda esta zona de residencia va a desaparecer después de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Y entonces acá pasan varias cosas. En principio hay como un debate, y eso yo sé, ustedes lo van a poder leer en el texto, un debate entre los distintos historiadores. Y Dubnov, que fue el historiador, uno de los más importantes dentro del judaísmo, la mayor parte de la gente de los Morim son los maestros, que acá enseñaban historia judía, están muy basados en Dubnov. Digo, qué sé yo, en este momento, bueno, la historia judía ha progresado enormemente gracias a las investigaciones académicas que se realizan en todas partes, empezando por Israel, pero por Estados Unidos también. Hay numerosas academias en todas partes. No sé cuánto va a durar esa que, no sé si todavía existe, la que está en Hungría, y también en Alemania, y en numerosos lugares, ahí en Rumania. Es increíble todo lo que ha progresado, todo el conocimiento, digamos, sobre la historia de estas diásporas judías. Y entonces existe un debate, porque lo que dice un historiador que se llama Stanislavski es que Dubnov presentó a esta residencia de los judíos en esta zona obligada como una especie de gueto donde estaban presos, y que la mayor parte de los que somos descendientes, porque la verdad que acá me incluyo, yo soy descendiente de toda esa, y la imagen que me transmitió mi abuela, que llegó acá a la Argentina en 1905, escapándose de un terrible pogrom que se produjo en el mismo año en que ellos se escaparon. Ya habían tenido lugar hace como 3, 4 años antes, y por eso decidieron escaparse lo más pronto posible. Lo que me transmitió mi abuela era que la vida de ellos era muy dura, y esa fue la imagen y todo eso que ella me transmitió, y era su experiencia personal, más allá de las creencias y de todo eso que se mezclan en esos cuentos, y además la memoria, que después a veces uno le agrega y le saca cosas. La memoria es algo bastante imperfecto en estas historias de la tradición que cada uno guarda, o de lo que cree que recuerda de su infancia. Lo cierto es que la imagen era durísima. Siempre digo que el lugar donde yo me crié era un lugar bastante árido y feo. No es que es tan feo, pero yo siempre pensé que Ucrania era un lugar horripilante, y la verdad que cuando la veo y la vi en películas me di cuenta que era mucho más lindo que Rivera, que mi pueblo. Pero sin embargo, para mi abuela eso no fue así. Y para la mayor parte de la gente, y dadas las cosas horribles y terribles, más allá de las exageraciones que pudieran haber dicho algunos historiadores, yo no lo escuché decir, sobre todo en la historia de lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, y después cuando se produce la guerra entre la Rusia blanca y los bolcheviques, fueron espantosas. Así que a los judíos esa es la memoria que les quedó, lamento mucho decirlo. Y por otro lado, ahí dice que a los judíos, y esto lo hablamos la vez pasada, este aislamiento al que los redujo las normas y las reglas que impusieron los zares, sobre todo a partir desde Catalina, lo que hicieron es que consiguieran una existencia organizada, que pudieran realizar su vida con independencia, viviendo en esos shtetls, a pesar de que no les estaba permitido a los judíos vivir en los campos y en las aldeas. No sé cómo fue esto que se le pasó a la reina, a la zarina, pero lo cierto es que también a los judíos los trasladaban y los cambiaban de población, pero el shtetl y estas aldeas y toda la organización comunal, religiosa y de estudios que se implementó, hicieron de este judaísmo ashkenazí un mundo con sus propias normas y sus propias reglas, y muy definido como judío. Esto es lo que una vez hace muchos años me explicó un rabino, que los judíos que veníamos, somos descendientes de esos, no sé si alguna vez lo conté, tal vez
muchos continúen siendo religiosos, algunos ortodoxos, otros practicantes, pero la mayor parte de los que descendemos de toda esa población éramos profundamente judíos, porque todos en aquellos tiempos, toda su vida estuvo basada en normas talmúdicas, entonces eso, más lo que se agregó después, que los judíos no eran nada tontos, aprendieron bastante sobre asociaciones, sobre formas más modernas de gobierno, pero lo cierto es que el judaísmo era como una forma de vivir, una forma de ser. Y verdaderamente creo que en cierto modo es así, porque tenía que ver desde las normas alimenticias, hay quienes las observan y quienes no, hasta los ritos mortuorios, toda una serie de cosas, y por qué no, una cierta manera de ver el mundo y la vida. Bueno, quiero contar otra cosa. La otra cosa es, ¿qué fue el imperio con estas poblaciones que dominó? Los judíos en gran parte vivían en lo que había sido antes Polonia y después Ucrania. Y lo que el imperio ruso le hizo, lo que los zares les hicieron a las poblaciones que dominaron, fue una humillación, fue de una autocracia y de un desprecio por todo lo que había representado para ellos su forma de organización y su forma de vida. Y entonces yo no diría que el tema de que les dejaron a los judíos cierto margen de libertad. Yo lo que creo, esa es la sensación que tengo, y porque he leído a otros autores, es que los judíos no les importaban nada. Eran como, fueron dejados a su arbitrio y estaban ahí cuando necesitaban sacarle sus hijos para obligarles a hacer el servicio militar, pero los dejaron pastar, no sé cómo decirlo, a su libertad, porque no entraban dentro de los intereses de ellos ni integrarlos ni asimilarlos a nada. Esa creo que es en el fondo hay un historiador que lo dice, y yo creo que realmente es así. ¿Por qué estoy contando esto? Bueno, porque el imperio zarista, después se dice que en la época de la Unión Soviética y del estalinismo se practicó la misma política, se impuso a todas estas poblaciones. Imagínense un reino como había sido Polonia. Imagínense los lituanos, les obligaron en las escuelas a aprender el ruso. Su lengua fue, como digamos, postergada. Su religión, los polacos eran eminentemente católicos. Se usaron sus iglesias y sus templos para imponer la religión ortodoxa rusa. Lo mismo se hizo con los lituanos. Todas las normas y las leyes que ellos habían ido elaborando a lo largo de los siglos fueron borradas, impuestas las leyes que ellos, los rusos, consideraban que correspondían que los polacos observaran. Y la otra cosa que hicieron los rusos es que además a la nobleza polaca le quitaron sus tierras y se la dieron a los nobles rusos. Es decir, se les impusieron toda clase de cargas, de humillaciones, y sobre todo lo que trataron es de borrar esas viejas identidades. Entonces tal vez no, yo creo que eso explica el acendrado catolicismo polaco, porque su religiosidad fue la que los mantuvo unidos en un tiempo extremadamente largo de opresión y humillación. De todos modos, debo decirlo, a veces yo utilizo términos, no sé si ese es un término que se usa en España, porque cuando fui a España me di cuenta que lo que yo creía que acá eran cosas muy criollas, las habíamos heredado de los españoles. Los judíos estaban ahí en el fondo de toda esa cosa que los rusos les impusieron, bueno, no solo a los polacos y a los lituanos, a todos los pueblos de las regiones que ellos dominaron y en las que ellos estuvieron. Más o menos para el siglo XIX, los rusos también se apoderaron de grandes extensiones en el Cáucaso. Y en el Cáucaso, si bien la población judía
era mucho más pequeña, mucho menos numerosa que lo que era en el oeste, había población judía, lo que se llama habitualmente, lo que conocemos con el nombre de los judíos de las montañas. Y estos judíos de las montañas eran los que estaban, los que estaban en Georgia, todo, en un montón de lugares. Todavía quedan recuerdos de ellos, todavía quedan sus cementerios, sus sinagogas, así que también había judíos hacia el este. Y sobre todo, después la historia cuenta que en la época había también población musulmana, Chechenia, todo esto era, también fue una población dominada y conquistada por los rusos. Así que para los judíos esta es una experiencia que va a quedar en la memoria según el debate si fue mejor o si fue peor, no está claro. Lo que sí recuerdo, bueno, cualquiera puede, y vuelvo a contar que en Rusia residieran, sí les estaba permitida la residencia a ricas familias judías. Uno de ellos fue el barón Ginsburg. También había otra familia que debe haber habido varias. En algún momento voy a poder buscar información para contarles un poco por qué ellos estuvieron ahí, por qué pudieron estar. Y el resto, que era una población que estaba escondida, estaban residiendo ilegalmente ahí, como pasa, qué sé yo, ahora en Estados Unidos y en un montón de lugares donde hay gente. Pero yo creo que sí, que los judíos se organizaron y permanecieron unidos, y con una fuerte identidad con el tema de la lengua del yiddish. Por eso estamos hablando del judaísmo ashkenazí, que va a tener esas características tan fuertes. A veces cuando yo doy clase o hablo, entonces me dice la gente, pero bueno, mi familia era polaca. Bueno, el tema es a partir de cuándo, porque Polonia renace recién como país a partir de 1918, y todas estas cuestiones sobre lo que hoy en día es Lituania, Bielorrusia, todas esas regiones. No tiene nada de extraño, por ejemplo, de que en lo que es Ucrania, en la actualidad haya ucranianos que son de origen ucraniano y otros que descienden de rusos que vivían en Ucrania, que los instaló ahí el gobierno zarista. Son cosas diferentes. Y también que era lo que pasaba con los judíos en Ucrania. Pero bueno, esta es una larga historia que va a transcurrir entre fines del siglo XVIII, que va a tener determinadas características hasta principios de la Primera Guerra Mundial, y que va a tener sus otros rasgos a partir del fin durante el transcurso de la historia de los judíos en la Unión Soviética, y otra que es ahora. Pero bueno, eso lo seguiremos contando en otro momento de esta larga historia, de esta larga diáspora sobre el pueblo judío. ¿Sabés qué estaba pensando también, Jorge? Que nosotros nunca hablamos, creo, ¿no? Sobre los judíos, porque yo me encontré una historia sobre los judíos de China. Y lo que yo me cuido mucho siempre es de no aferrarme a las leyendas, yo siempre así en mi interior les digo como las historietas o los cuentitos, pero los judíos vivieron en China. La zona de la Ruta de la Seda llevó a judíos a instalarse y vivir ahí, así que tal vez en algún otro momento también podamos hablar un poco de ellos y de qué características tuvieron. No sé si te parece bien como idea. Sí, perfecto. Los judíos, la comunidad de Kaifeng, creo que se llama la zona de... Sí, tal cual. Bueno, vamos a abordar en este programa todas las diásporas, o sea que de alguna u otra manera tendrán cabida aquí. De momento nos vamos a despedir hasta dentro de 2 semanas, agradeciéndote que nos hayas atendido, y hasta entonces, muchas gracias. Muchas gracias para todos en estos días que estamos nosotros los judíos de celebración. Shana Tová, un año bueno y dulce para todos. En estos días que hay quienes les dicen
días terribles son los Yamim Noraim, para mí son hermosos días. Así que, bueno, los quiero compartir con ustedes.